Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy voy a empezar a crear contenido de este tipo, un contenido muy especial. Hoy te voy a contar cuál es la clave o mi secreto, qué es lo que hago acá para manifestar y para conseguir absolutamente todo lo que me propongo. Estos 5 años fueron de mucho crecimiento, pero también fueron de muchos problemas que solucionar y de mucho que aprender. Y cuando yo estaba en situaciones frágiles, en momentos frágiles, porque todos tenemos esos momentos y esas situaciones en las cuales estamos abajo, pero o elegís quedarte ahí tirada victimizándote o agarrás embrión y vas para arriba. Y cuando yo estuve abajo, porque estuve muchas veces muy abajo, este tipo de contenido era el que me gustaba consumir. Cómo las personas que yo admiraba, o las personas exitosas, o las personas que veía constantemente en redes sociales hacer lo que querían, cómo pasaron, cómo transitaron las dificultades, cuáles fueron sus historias inspiradoras o de vida, qué fue aquella, porque todos buscamos esa especie de píldora mágica, a mí me gusta llamarla así, de píldora mágica o de consejo o de qué es eso que estás haciendo que te permitió salir adelante. Hoy te voy a contar a lo largo de toda mi historia, porque tengo una historia muy zarpada, eh, cuál es la clave o qué es lo que hago para siempre salir adelante y te voy a contar toda mi historia. Matecito de por medio, antes de continuar te pido que por favor te suscribas a este canal haciendo clic acá abajo, que active la campanita y que me digas si este contenido, este tipo de contenido te gusta, te motiva. Contame la situación que estás pasando y contame si esta historia te motiva para que siga grabando contenido de este tipo. Bien, muchos saben, muchos no. Yo soy hija única y nací de una familia muy humilde. Yo toda la primaria me fui a 7 colegios distintos. Yo tengo mamá y tengo un papá del corazón. Mi papá biológico, si se quiere decir, nunca estuvo con nosotras y tengo una historia ahí. Que si llegamos a los 1000 seguidores, le voy a contar la historia, ese culebrón mexicano que existe ahí con mis hermanas de sangre y demás. Así que suscríbete a este canal que en algún momento lo voy a exponer. Pero volviendo al caso, volviendo al tema, mi mamá es peluquera y me cambié 7 veces de colegio en la primaria porque a medida de que ella iba trabajando en diferentes lugares, nos íbamos mudando a casa de tías, casa de abuela, casa de otra tía y así sucesivamente para que mi mamá pudiera trabajar y que me pudieran cuidar también a mí, llevar a la escuela y demás. Cuando empecé el secundario, sí, mi mamá se conoció con una persona que es mi papá del corazón, y nos pudimos mudar a un departamento que fue donde viví y donde hice el secundario completo en un colegio, del cual también fui abanderada, porque a mí siempre me gustó estudiar, eso no lo voy a negar, yo soy muy nerd y me encanta eso. Mi mamá siempre quiso que sea profesional porque tanto mi papá como mis hermanas de sangre son profesionales, entonces siempre fue el sueño de mi mamá que tenga ese cuadrito, pero como un modo de defensa también. Mi mamá es peluquera, toda la vida trabajando para otros, trabajando miles de horas, parada y demás. Yo le debo a la profesión de la peluquería, la estética y demás, porque todos mis tíos y mis primos crecimos en base a eso, son súper trabajadores, yo admiro mucho la profesión y fue eso lo que me permitió a mí estudiar y dedicarme a eso 100%, porque cuando yo ingresé en la facultad, que ingresé a los 17 años, en abril cumplía 18, tuve la oportunidad de los primeros 3 años aproximadamente dedicarme 100% al estudio y después por una decisión personal empecé a trabajar para llevar un poco más a la práctica tanta teoría. Entonces la historia fue así, empecé el secundario, como te dije, hice todo el secundario en un solo colegio, fui abanderada de ese colegio y después viendo qué hacer tenía dos opciones. O estudiaba contaduría pública, que acá tenemos la Universidad Nacional de Misiones, o lo que también me gustaba a mí era ingeniería industrial, eso hay en Oberá, que es una localidad que queda a unos pares de kilómetros de acá, exactamente no sé, pero en auto es aproximadamente hora y media, pero no, mis padres no me lo podían bancar porque tenía que ir a vivir allá, alquilar algo y ya era algo que no estaba dentro de sus posibilidades, así que con mucho amor empecé esta carrera hermosa que me dio mucho. Lo que es estudiar en facultades públicas, que muchos acá me van a entender, es la burocracia es tremenda. ¿Qué pasa con estas carreras que son un poco universales o en las que todo el mundo se anota, por decirlo, lo que es abogacía, contador, médico y demás? Hay tanta gente que se postula para ingresar
y el mercado laboral es tan reducido que te ponen todas las trabas habidas y por haber, que te la hacen súper difícil, por no decir que te la hacen imposible tener ese título. Que tenés que agradarle a profesores, que depende de qué profesor te corrige el examen, que depende de qué profesor está en la mesa y te toma, que depende de qué quiere tomarte justo ese día, qué se le ocurrió. La verdad que la burocracia y la injusticia que existe en las universidades públicas es algo de lo que no se habla, pero de lo que existe. Y solamente los que pasamos por la universidad pública sabemos todo ese esfuerzo que conlleva, no solamente en aprender, en tener todo ese saber, porque a ver, también estudié 5 años, yo me recibí en noviembre inclusive de mi año número 5 en la facultad, en súper tiempo, en súper forma, pero cuando salí, que pensé que iba a tener esa vida hermosa, millonaria, que me iba a llover el trabajo, que iba a empezar a viajar, que me iba a poder comprar una casa, que antes de los 30 iba a tener el auto, y después nada de eso pasó. Porque todo eso que estudié, todos esos libros que me tragué, todas esas injusticias que pasé en la facultad, no me aseguraron que yo después, cuando me recibía, iba a tener un trabajo estable, fijo, de algo que me gustara y algo que pueda sostener. Toda la vida pensé que siendo contador iba a poder trabajar en un banco o trabajar en el ARCA, Exafip, que es un organismo público que siempre me gustó, del que siempre fui fan. Y la verdad que me recibí y me cansé de mandar currículum y me cansé de postularme. Y tenía una alarma ahí en el calendario en la que todos los meses yo agarraba y mandaba mis currículums a todos los bancos y a la FIP. Nunca ni uno solo me respondió o me llamó. No solamente hice la carrera de contador público, sino que mi mamá toda la vida me mandó inglés porque toda la vida hice colegio público, pero se tomaron el trabajo de poder mandarme inglés para que tenga una herramienta extra. Ni siquiera con esa herramienta extra. Ni siquiera con el posgrado que hice después en impuestos pude ingresar a ninguno de estos organismos. Y ahí te das cuenta de la injusticia que existe también en todo el sistema. Matecito de por medio. Muchas veces mi mamá a la noche, porque yo estudiaba, por eso digo, los que estudiamos en una universidad pública tenemos un nivel mental inquebrantable. Mucha gente se recibe en 8, 10 años, 12, y yo realmente los admiro porque tenéis que estar estudiando tantos años esa cosa que tanto te gusta o que pensás que te va a dar un mejor futuro o lo que sea. Tenés que tener la voluntad de estar 8 o 10 años yendo a clase o tomando clases en tu casa, rindiendo los mismos exámenes y demás. Yo realmente admiro a la gente la que se recibe en 8 o 10 años, porque la fuerza de resiliencia que tienen es realmente admirable. Como les decía antes, mi mamá, por ejemplo, venía y me apagaba la luz a la noche para que duerma. O sea, el nivel de estrés que manejamos las personas que estamos en una universidad pública es incomparable. Pero toda mi vida se rigió, y con esto, con estos 8 minutos que te voy contando esta historia, te quiero contar el porqué de todo esto. Toda mi historia siempre se rigió por tener un carácter mental, yo le llamo así, muy fuerte, en el sentido de que siempre fui muy determinada con las cosas que quería. Entré a la facultad pública y dije, yo me voy a recibir en 5 años porque quiero tener trabajo y quiero vivir y quiero tener la vida de mis sueños. Cosa que después no pasó, pero bueno, fue una meta. ¿Qué pasó? La señorita en 5 años con todas las trabas había y por haber. Estadística, por ejemplo, que es una materia de segundo o tercer año, la rendí 8 veces en mesa. Me presenté a todos los finales. Cuando la gente iba y decía, no, pero esa materia es re difícil, no vas a poder, yo agarraba, la estudiaba, iba y rendía. ¿Por qué? Porque siempre dije, pero si hay otras personas que lo lograron, ¿quiénes son estos que me dicen que yo no lo voy a poder hacer? Si otras personas rindieron ese final, porque a ver, hay contadores, y hay muchos contadores que se recibieron en mi facultad, y hay muchos contadores a nivel nacional. Entonces, si otros pudieron, ¿por qué yo voy a escuchar a aquellos que me dicen que no voy a poder? Siempre cuando vas a tomar una decisión o cuando estás pensando en algo, siempre fíjate el vaso medio lleno y no el medio vacío. Por supuesto que aquel que no lo logró o que tiene miedo te va a llenar de miedos y de cosas que no sabe porque eso es lo que conoce. Aquel que la aprobó, que es contador, te va a decir, sí, anda, rendila, estudiar se puede, porque es lo que sabe, porque pudo. Entonces, no te llenes de información falsa. Fíjate a quién escuchás y rodeate de las personas a quien elijas escuchar. Incluso muchas veces también cuento que yo estudié cuando estaba en quinto año del secundario, antes de entrar en la facultad,
mis padres me mandaron a un profesor privado porque el examen era eliminatorio, que es algo que ya no existe más en las facultades públicas, pero antes vos tenías que hacer un cursillo que eran de 3-4 meses, rendías, si te iba mal estabas bochado, perdías el año, y si te iba bien ingresabas. Yo siempre con toda la fe, porque siempre estudié y me puse metas, y el foco y la energía siempre va a donde le pones atención. Todo lo demás es barullo. Donde vos pones tu foco y tu atención, ahí va a estar tu energía y eso va a salir porque no hay forma que no salga. Te va a costar 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero vas a llegar, no importa las veces que intentes, importa que ese resultado es inevitable que llegue. ¿Qué pasó con esto? Mis papás me decían que me tenían fe, me pagaban el profesor particular, fui varias veces y qué sé yo. Cuando rendí en la facultad pública y aprobé, que fui una de las pocas, no sé, se postulan para un aproximado 500 personas y 70 aprobaban. Cuando fui una de las que aprobé, mis padres me confesaron que tenían como opción B hacer todo lo posible, iban a sacar de donde podían para mandarme a una universidad privada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos ya estaban abarajando esa opción. Que por más de que me decían que me tenían fe, que ya me veían como contador y que me apoyaban y que me estimulaban, dentro de su inconsciente estaba la opción de que yo pueda fallar. ¿Y qué hicieron? Empezaron a averiguar, facultad privada, ya tenían los nombres, ya tenían los papeles que tenía que presentar para inscribirme y demás. O sea, que dentro de su subconsciente estaba que yo podía fallar, pero dentro del mío no. Yo jamás pensé ni se me cruzó por la cabeza que me iba a ir mal. Por supuesto que los miedos estaban, pero mi foco y mi energía estaba en que yo iba a aprobar y estudié y puse toda mi fe y todo mi esfuerzo y mi energía en que así sea. ¿Podía salir mal? Por supuesto que podía salir mal, pero salió bien. ¿A qué voy con esto? Como te dije, tengo una mentalidad muy fuerte y no sabía que era tan importante hasta que fui creciendo y me fui dando cuenta de que muchas veces vamos a estar en ese punto profundo que te dije, y cuando yo estaba en esos lugares o en esas situaciones siempre miraba la historia o los momentos en los cuales personas que admiraba o que estaba alrededor pudieron superar esos obstáculos y crecer y cómo lo hicieron. Cuando me recibí, que fue todo lindo, busqué trabajo, ingresé en una forestal que me dio mucho profesionalmente, me dio muchos amigos y yo estaba bien, estaba contenida, pero 6 años seguidos y la mina seguía en el mismo lugar. No crecía profesionalmente, tenía un posgrado, mi jefe que era lo más, porque aprendí mucho de él, eh, pero yo tenía en grado de conocimiento y académico era muchísimo más y estaba estancada en ese lugar hace 6 años rindiéndole cuenta a alguien que académicamente era mucho menor que yo, y todas esas injusticias se viven. Entonces, buscando opción, vi el mundo digital, me anoté en desarrollador web y en programador también, pero veía que la verdad que era una carrera bastante larga y para tener resultados y demás me iba a llevar un tiempo. Cuando empecé a ver las oportunidades en el marketing digital, me enamoré del resultado. Mi proceso fue inmenso. Yo estuve 8 meses, siempre lo cuento, 8 meses pagando capacitaciones, pagando mentores, pagando campañas para publicidad, para vender productos digitales, y me fue mal, y me fue mal, y me fue mal. Pero no me importaba las veces que me iba mal porque yo sabía que si había otras personas que lo lograban, que yo me conectaba a cada live, miraba cada video de YouTube en el que contaban su historia y demás, si ellos lo habían logrado, yo también lo iba a lograr, como todas las cosas que me pasaron anteriormente. No sé cuántos aguinaldos o cuántos sueldos puse. Negué a mi hija muchas veces a tener ropa nueva o a comprarle el carrito último modelo o el último juguete para que la plata esa vaya a una capacitación. ¿Por qué? Porque sabía que eso en un futuro era eso o era otra o era más práctica, pero yo iba a tener los resultados. Por eso te digo, rodeate y escucha este video, poné acá abajo si necesitas material de este tipo, cosa que yo grabe más y te pueda ayudar más mentalmente, pero es algo que tenés que saber que en donde va tu foco va tu energía. Si vos te repetís todo el tiempo, no, pero yo no puedo, no voy a poder, esto no es para mí, tengo miedo, ¿qué pensás que tu subconsciente va a creer? Tu subconsciente va a creer todo eso, que no sos suficiente,
que tenés miedo, que no vas a poder, que sos el desecho de la sociedad, que nadie te quiere por lo que sos fea, que no sos valiente. Todo eso que vos te repetís, te lo vas a creer. Entonces empezá a quererte un poquito más y a valorarte, porque quieras o no, todos tenemos un montón de defectos, todos tenemos un montón de defectos y me incluyo, y sin embargo estoy acá hablando y tratando de motivar a otras mujeres. Vas a convivir con vos, o sea, vos en tu integridad vas a tener que acompañarte hasta el día que te vayas de este mundo, hasta el día que te mueras. Entonces más vale amigate y querete porque te queda muchísimo tiempo en esta tierra. Es un consejo que te doy. Mírate, amigate, decite cosas lindas, querete un poquito más, porque si vos no te querés y vos no te valorás, nadie lo va a hacer. ¿Por qué alguien que está afuera tiene que venir y decirte cosas lindas o hacerte sentir llena o suficiente si vos misma no crees eso de vos? En el último tiempo también tuve muchos vaivenes de mucho tiempo estar abajo. Y esa determinación o ese enfoque o esa energía de siempre estar mirando para arriba, de llorar o tumbarme, pero darme tiempos, porque por supuesto que a todos nos pasan cosas grosas o tristes, pero siempre dije, bueno, lloro 3 días, me quedo en la cama, pero al cuarto día me voy al gimnasio, empiezo a comer sano, me maquillo y salgo a la vida. Estás triste, estás pasando por una situación difícil, date días, pero después de eso salí, porque como te dije antes, o te quedás tirada en el piso victimizándote o empezás a ganar y tener esa vida de tus sueños. Y no solamente tenés que tener por vos la vida que soñás, sino por la gente que te ama, la gente que te rodea. Yo estoy segura que tus hijos, tu marido, tus padres necesitan que vos estés bien y necesitan que vos proveas o tengas una mejor situación económica, amorosa y demás para ellos estar felices. El amor, el amor es la única fuerza que va a hacer que vos logres esos objetivos y te muevas. Porque capaz que por vos misma no lo haces, pero tus viejos necesitan que los ayudes. A tu viejo la jubilación no le alcanza. Entonces empezá a moverte y empezá a hacer lo que sea necesario por ellos, porque ellos te necesitan, porque sos su única opción. Ya están adultos, ya por ellos solos capaz que no pueden hacer las cosas, pero vos sí podés hacerla por ellos y ellos se lo merecen. Entonces cada vez que vas a intentar hacer algo o que pensás o que se mete algo en tu cabeza que querés lograr, y la verdad que las cosas no llegan porque sí, alguien las puso ahí. Y si alguien las puso ahí es porque se puede lograr, se puede alcanzar. Si otras personas lo hicieron, vos también podés. Pero es el amor, es ese por qué necesito alcanzar eso lo que va a hacer moverte y hacer que lo alcances. Consejo, y terminando este video para que no sea muy largo, déjame como te dije acá en comentarios si te sirve este tipo de contenido para poder ayudarte y contarte más acerca de cómo manejo mentalmente todos mis sistemas y todos mis días, porque la verdad que con esto también estoy aprendiendo mucho día a día. Donde pones tu foco, pones tu energía. Como es adentro, es afuera. Querete, valorate, decite cosas lindas, amate, vas a estar con vos hasta tu último día. Y todas esas personas o esa gente que te rodean y que te tiran abajo, no las necesitas. Y no temas en quedarte solo, no temas en quedarte sin amigos, sin pareja, sin familia, porque la tía, la prima no le gusta, habla mal. Soltalos. ¿Para qué querés gente así en tu vida? Cuando vos lo soltás y decís, no, pero si me quedo solo, no me quiero quedar solo, yo te aseguro, acá te pongo la firma, esto queda grabado, de que una vez que vos le decís adiós a esa persona, no solamente vas a sumar vos y te van a llegar cosas espectaculares, sino que todo en tu entorno va a empezar a cambiar. No solamente vos desde adentro, sino que te van a empezar a llegar personas que te van a rodear y que te van a potenciar muchísimo más. Espero que te haya servido este tipo de contenido. Como te dije, contame acá abajo qué te pareció, contame tu historia y nos vemos en un próximo video. Te deseo mucho amor.